Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y uno pobre llamado Lázaro que, echado justo junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando él en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Gritando, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó: Con todo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Le dijo Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, Padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convertirán, aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a entrar, si Dios quiere, siempre si Dios quiere, porque si el Espíritu Santo no actúa, la predicación no es más que una colección de cosas sin sentido a nivel de predicación, porque no llevan el sello de Dios. Hemos puesto como título a esta parábola del rico Epulón y el pobre, a quien conocemos con el nombre de Lázaro. A los dos los conocemos, ¿no? A uno como Epulón y a otro como Lázaro. El título: Si supiéramos escuchar a Dios. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando sabe escuchar a Dios? Aparentemente da la impresión de que todo continúa igual, el mismo trabajo, la misma familia, lo mismo tal, lo mismo cual. Pero ¿cómo cambia la vida de esa persona, de una persona, de cualquier persona, cuando sabe escuchar a Dios? Y que Dios me ilumine para un poco desarrollar esta catequesis con este título, que me lo inspiró el mismo Dios cuando dije qué título ponemos, y me vino a la mente ese título. Por tanto, puedo decir que es una inspiración de Dios. En fin, que no viene de mí. Lo habéis entendido, ¿no? Bueno, la parábola es muy propia del lenguaje oriental, ¿no? De los países de Oriente. Pues son una literatura pues llena de, exactamente, ¿no? Con esa vistosidad, en fin, de hechos extraordinarios y esas cosas y tal, ¿no? Muy propia de la cultura de ellos. Y Jesús habla con esa cultura de ellos para sacar una palabra de Dios que trasciende todas las culturas del mundo. Hablamos ya desde el corazón de Dios. Bueno, pues habla de un rico, riquísimo, 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 dice que de todos los días daba un banquete, todos los días,
Menos mal que entonces los médicos no habían descubierto el colesterol. Si no, vamos. Nada, todos los días un gran banquete. Y en el portal, un pobre sentado, que hasta los perros le lamían las llagas. Porque este hombre ignoraba las llagas de este hombre, del pobre. Y los perros venían a lamerle las llagas. Bueno, este hombre rico se nos presenta como un hombre sin corazón. ¿Y por qué es un hombre sin corazón? ¿Dónde tiene el corazón para decir que es un hombre sin corazón? Esto parece un trabalenguas, ¿no? No, no lo es. Es muy serio lo que voy a decir. Lo que voy a decir es muy serio. El corazón de este hombre, ¿dónde estaba? Muy lejos de Dios. Este es el problema. Lo dijo el profeta Isaías y Jesús lo repitió al pueblo de Israel. Mira que iba al templo, a rezar. Y mira que iba al templo a rezar. Y sin embargo se lo dijo. ¿Qué les dijo, Padre, que nos tiene? Ya. Les dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es un hombre sin corazón, porque no tiene el calor de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene las caricias de Dios, porque Dios sabe acariciar el corazón de sus hijos, de los que le siguen, de los discípulos de su Hijo. Pero cuando está lejos, Dios sigue llamando. Pero si uno persiste en seguir lejos, ahí lo dejo con puntos suspensivos, ¿no? Es un corazón no habitado por Dios. Luego hablaremos de esto. Es un corazón no habitado por Dios, porque aunque rece, rece y rece, este hombre no busca a Dios. Padre, y esa oración queda entre tú y el techo, no sube hacia arriba, como ya decían los rabinos en sus tiempos, porque hubo rabinos santos, que decían en las asambleas, las oraciones se quedan en el techo, os conozco. Venís aquí para cumplir nada más. Rezáis con la boca, pero no con el corazón. El corazón no acompaña a la boca. Por eso la oración tiene que ser muchas veces silenciosa. Una mirada, un impulso del corazón. Palabras muy cortas, entrecortadas desde el corazón y muy poco más. Como dijo Jesús, ¿no? Cuando recéis, no digáis mucha palabrería, como hacen los gentiles, los paganos. Y a partir de ahí les enseñó el Padre Nuestro. Bueno, un corazón no habitado por Dios es un corazón, como he dicho antes, que no busca a Dios. Un corazón que busca a Dios, busca a Dios porque busca cómo hacerse con la palabra, cómo leer la palabra, cómo escuchar la palabra, entrar en un grupo, en un movimiento donde se proclame la palabra, donde se medite la palabra, donde se predique la palabra. Hay muchos en la iglesia, movimientos de este tipo. Llega un momento que el impulso del corazón le lleva a buscar a Dios. Aunque al principio parece que no entiende nada. Llega un momento que el corazón pide su comida, porque ya ha sido tocado por Dios. Y por eso dice el salmista, escucha, Dios mío, mi voz que clama. Ten piedad de mí, respóndeme. Dios de mí, dice de ti mi corazón, busca su rostro. Qué palabras tan bonitas, ¿no? Qué terribles esas palabras tan bonitas, te emocionan 3 segundos o 3 minutos y se las lleva el viento, porque no han anclado dentro de ti. Qué tristeza tan enorme. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Y responde el salmista, sí, Dios mío, yo busco tu rostro, no me lo ocultes. Es precioso los salmos, ya os he dicho muchas veces. Los salmos son la oración perfecta. ¿Por qué? Porque no han inventado los hombres.
viene de la boca de Dios, que los inspiró a los distintos salmistas del pueblo de Israel. ¿Eh? Dice de ti mi corazón. Mi corazón tiene un impulso. ¿Por qué? Porque la palabra ya está cortejando el corazón. Cuando escuchas la palabra con amor, Dios te está cortejando tu corazón. Y el corazón que entiende de este ser cortejado, y cuanto más por Dios, entonces ya tiene sus primeros impulsos. Dice de ti mi corazón, busca a Dios, busca su rostro. Y ya gritas tú, sí, Dios mío, yo busco tu rostro. Algunos piensan que ser discípulo del Señor es muy difícil. No, tú lo haces difícil porque no sabes, no quieres. Porque das mil vueltas y mil vueltas. Este rico Pulón posiblemente iba a la sinagoga y al templo, como todos los judíos. Cumplía y se marchaba. Lo que escuchaba entraba por un oído y salía por otro. El banquete diario. Bueno, ya os dije antes lo que pensaba de eso. No volvemos a eso. Es la pena, ¿no? Hay un salmo que habla con mucha fuerza de estos hombres que viven con el corazón lejos de Dios. No hablo de no creyentes. No me toca a mí juzgar a los no creyentes. Que sea culpa de ellos o no sea culpa de ellos, no es mi caso, no es mi cometido. Yo no debo de hablar así. Si un no creyente viene a hablar conmigo, entonces le podré decir algo. Pero sí, a lo lejos, no puedo juzgar. Les invito a buscar a Dios. Y ahí me quedo. Bueno, aquí no hablamos de un creyente, sino de un hombre que aparentemente conserva una cierta fidelidad en eso de cumplir con las normas de piedad y de culto del pueblo de Israel. Pero su Dios es el dinero, las riquezas, el pasarlo bien, el vivir despreocupadamente. ¿Por qué tiene Dios que meter las narices en mi vida con sus normas? ¿Por qué? ¿Quién es? Hombre, no llegamos a eso, pero vivimos como si dijéramos eso. ¿Eh? Ay, cómo nos hemos que convertir, empezando por el Padre Antonio. Cuando uno decide dar pasos de conversión, el corazón de Dios estalla de alegría contigo. Porque dice, vaya, ese también quiere ser hijo mío. Ese también quiere ser discípulo de mi hijo. Ese quiere habitar en el reino de los cielos. Vamos a prepararle bien el camino. Vamos a ayudarle. Que siempre nos ayuda, también aunque estemos a 1.000.000 de kilómetros lejos de él. Siempre hay una mirada de Dios que nos quiere alcanzar para empezar a dar pasos hacia él. Bueno, pues habla de este hombre cuyo Dios son las riquezas, el dinero, el vivir bien, la sociedad, que le quieran, que le aplauden, que le reconozcan. Y si hay un poquito más de tiempo para Dios, pero cuanto antes mejor, Cuanto antes mejor. Yo recuerdo una vez en una Eucaristía, como no doy nombres, nadie lo va a saber, ¿eh? Pues bueno, que quería las misas cortitas. Ya una vez me había dicho, yo tengo que celebrar como Dios quiere que celebre, con la homilía. ¿Eh? Y un día vino antes de la misa y me dice, ay padre, era el domingo, ¿no? "Ah, padre, va a celebrar la misa, vea, tengo 12 personas a comer en mi casa. Quería que yo hiciera la misa más corta eh, para ir a su casa a terminar de preparar todo. Y yo, como el Espíritu Santo me ayuda no solamente para predicar, sino para dar ciertas respuestas, le miré con mucha alegría. Digo, ¡ay, 12 personas! ¡Mira qué bonito! Igual que los 12 apóstoles de Jesús. Se le cayó la cara a la pobre mujer. Y yo me revestí y celebré la Eucaristía. ¿Ya os habéis reído? Pues a la catequesis. Se dice de este tipo de personas, esa mujer era una buena mujer, por favor, no tiene que ver nada con la catequesis de hoy, ¿eh? Se ve, en cambio, morir a los sabios. Es el Salmo 49, ¿vale?
Estoy leyendo el versículo del 11 al 15 más o menos. Se ve, en cambio, morir a los sabios. ¿eh? Sus tumbas son sus casas para siempre. Es terrible sus tumbas. La muerte se ha adueñado de él y no lo suelta. Es lo que significa sus tumbas. ¿eh? Claro que tú abres una tumba después de 5 años, solamente hay polvo y resto de huesos, pero el Espíritu es San Dios, que es lo que resucita, ¿no? Es lo que llamamos, la Iglesia llama, y San Pablo, San Juan, el cuerpo transfigurado. ¿eh? Diríamos un alma corpórea, transfigurada, llena de luz, como dijo Jesús también en una ocasión, ¿eh? que son como ángeles en el cielo, son espíritus, ¿vale? Bueno, sus tumbas son sus casas para siempre. La muerte se adueñó de ellos, ¿eh? los cerró en un puño y no los suelta. Porque no tienen vivo el espíritu para abrir ese puño, como lo tuvo Jesús. Y lo tenemos los que, a trancas y barrancas, con mil debilidades, tenemos la audacia y la osadía de querer ser discípulos suyos. Cosa que está a años luz de nuestras posibilidades, pero si Él nos llama es porque sí es una posibilidad de Él. Y nos ha de dar un paso detrás de otro. Sus tumbas son sus casas para siempre, sus moradas de generación en generación. Y a sus tierras habían puesto sus nombres. Hacienda Don Pedro Pérez. Lo digamos también a países, ¿no? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. A sus tierras habían puesto sus nombres. El hombre en la opulencia no comprende. Tiene la mente pisoteada. ¿Por quién, Padre? Por él. Él mismo se pisotea cuando se aleja de Dios. A las bestias mudas se asemeja. Así andan ellos, seguros de sí mismos, y llegan al final contentos con su suerte. A mí me da pena a veces, pero mucha pena, de ver la miseria espiritual de ciertas personas que para ellos su anhelo es decir, no, yo cuando me muera dejo un legado para la posteridad. Los artistas, en fin, la gente que ha hecho algo, ¿no? En la sociedad, escritores, digo, este tipo de personas que no quieren saber nada de Dios, por favor, que hay artistas que son santos y escritores también. Y en cualquier mundo de las profesiones humanas hay santos. En cualquier mundo de las profesiones humanas hay santos representativos. Pero hablo de los que viven de espaldas a Dios. Aunque les hagan una estatua en la plaza del pueblo de la ciudad, o en el centro de Nueva York o de Madrid, que las hay. Después, una o dos generaciones, los que pasan por esa estatua ya ni saben quién es ese señor o esa señora, porque la muerte les tiene agarrotados. Sin embargo, los santos permanecen de generación en generación en la mente de los hombres. Pensemos en San Francisco, por ejemplo, ¿no? Esta gente, estos santos, vuelvo a San Francisco, sigue atrayendo a gente hacia Dios, a no cristianos, a no católicos, a no creyentes. Los siguen atrayendo. Yo me acuerdo una vez un oculista
italiano que conocí, de esas cosas que conoces, que Dios permite que conozcas, ¿no? Y bueno, yo que hablo un poquito italiano, hablé con él, me lo encontré, bueno, en unas vacaciones. Y le dije que era sacerdote, tal, tal. Y me dice, padre, yo no voy a la iglesia, pero a San Francisco que no me lo toquen. ¿Eso está bien o está mal? Si se queda ahí, pues poca cosa. Pero la cara con que me lo dijo, yo sabía que Francisco algún día encaminaría sus pies hacia la verdad. Iría al Evangelio y entraría en el seno de la Iglesia. Con más fuerza pasa con la Virgen María. Hay gente que reza, reza, reza y reza, pero su corazón está lejos de Dios. Pero como actúen de buena fe, buscando y buscando y buscando, María las lleva al Evangelio. Y cuando escucha el Evangelio, su devoción a la Virgen María se multiplica no por 1000, sino por 1.000.000. Se convierte realmente en un abrazo continuo por haber descubierto el rostro de Jesús en el Evangelio. ¿Cómo no van a estar agradecidos a la Virgen María? ¿Me entendéis, no? Una devoción bien llevada siempre será bendita y aplaudida por Dios. Estamos en Salmo 49. Sigo. El hombre en la opulencia no comprende. Tiene una venda en los ojos, peor. Tiene una venda en el corazón. Palpita a duras penas, porque está oprimido por la venda. Se asemeja a las bestias mudas. Eso es lo más terrible de la muerte de estas personas. No hay ninguna diferencia entre este señor que se muere y se descompone en la tumba y un perro que muere y se descompone en la tumba. Por eso no hay que criticarles, hay que ayudarles. No hay que criticarles, aunque digan barbaridades contra la Iglesia. Hay que ir hacia ellos, amarles, como hacía Jesús, como hizo Jesús. Lo hizo con los fariseos de su tiempo. Deja a los fariseos en paz. Lo hizo contigo y conmigo, cuando estábamos lejos. Por lo tanto, en vez de juzgar, qué mal está esto, qué mal está lo otro, el otro día vi esto, el otro día vi lo otro, anuncia el Evangelio, anuncia el Evangelio. El Evangelio de Jesús no dijo que echáramos piedras contra esta gente. Anuncia el Evangelio. Ay, me da vergüenza, pues entonces cállate. Cállate. Porque el que le da vergüenza del Evangelio, le da vergüenza, se está avergonzando de Jesucristo. No tengas miedo. Padre, es que tengo este carácter. Dios está por encima de tu carácter y te lo va a fortalecer. Dios, cuando ha hecho a sus discípulos, les cambió totalmente. Incluso el carácter, como a Pedro, a Pablo. El Pablo, que era orgulloso, prepotente, una auténtica barbaridad, un látigo contra los demás. En la carta a los Gálatas, hijitos míos, ¿quién cambió el carácter de Pablo? El Evangelio de Jesús. Jesús y su Evangelio. Eso para que no te escudes en tu carácter, ¿vale? No te escudes en tu carácter. Todos podemos anunciar el Evangelio. Y si estás impedido en tu casa por la razón que sea, tu testimonio, tu teléfono, tu móvil. Todos tenemos nuestras puertas donde Dios quiere que entres para anunciar el Evangelio de Jesús. ¿A quiénes? A estos que llevan camino de morir como perros, que se desintegran en la tumba y encima tú les criticas. No, hombre, por favor, tienes que ir hacia ellos con las palabras vivas que a ti te levantaron. Cada uno vea la forma y el cómo. Así andan ellos seguros de sí mismos, llegan al final contentos de su suerte. Y ese último versículo es brutal, os lo voy a leer. Como ovejas son llevados al abismo. Les pastorea la muerte. Pone la palabra muerte con mayúscula. Su pastor no es el Dios vivo, es la muerte. Su pastor es la muerte. Les pastorea la muerte. ¿A dónde les va a conducir? A su propio abismo, que es la muerte. Satanás. Bueno,
si supiéramos escuchar a Dios, vuelvo al título. Padre, me sé la Biblia de memoria. También los fariseos se la sabían y terminaron crucificando a la palabra, que es Jesús. Es que no te escuda. Padre, he hecho 14 cursos bíblicos. Vale. ¿Y? ¿Y? Padre, ¿por qué dice y? Porque Judas hizo un montón de cursos bíblicos con Jesús todos los días. ¿Qué creéis? ¿Que lo que predicó Jesús fue lo de los evangelios? Fue muchísimo más. Pusieron lo más significativo. Lo que el Espíritu Santo quiso que pusieran. Pero durante 3 años estuvieron escuchando a Jesús. Más de 1000 cursos bíblicos. ¿Escuchó quién? Judas. Al final lo cambió por 30 monedas. Lo digo para que no nos escudemos. Y volvamos al título. Si supiéramos escuchar a Dios. Padre, ¿cómo aprendo a escuchar a Dios? De rodillas. Y le dices, Señor, enséñame a escucharte. Por eso insisto, sería muy bueno que los que puedan, creo que todos podéis, tengáis un oratorio en vuestra casa, como os he dicho otras veces. Una mesita digna con un mantelito, la Biblia encima, abierta, a ser mejor, sí, abierta. Y pocas cosas en la mesa, pocas. Una imagen de la Virgen, por supuesto que sí. Y una cruz. No pongáis más. Padre, es que tengo un santo, mucha devoción. Vale, por ese santo o esa santa. Pero no pongas 3 o 4. No sé, que todo venga a oscurecer la esencia, que es la palabra de Dios abierta. En ella está todo el misterio de la cruz, el misterio del Dios vivo, el misterio de la Virgen María, abierta. Y ya, para los que no me hayan oído esto, lo digo ahora, para los nuevos, pero siempre hay gente nueva en las catequesis, estas, ya sabéis que cuando el sacerdote, los sacerdotes, leemos el Evangelio en la Eucaristía, ahora menos por la pandemia, pero terminábamos de leer el Evangelio, lo cogíamos en las manos y besábamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque esto lo dice la Iglesia, besar el Evangelio era que estamos besando al mismo Jesucristo. Ay, Padre, qué bonito, cómo me gustaría, déjate de cómo te gustaría. Ya estás adelantándote. Cuando entres en tu casa, que has ido fuera, besa la Biblia, que la tienes abierta en la mesa. Estás besando a Jesucristo. Y cuando vayas a salir de casa, lo mismo. Besa la Biblia, porque estás besando a Jesús. Eso es eso es una gran riqueza de la Iglesia que dura 20 siglos. Es decir, desde el principio. Desde el nacimiento de la Iglesia, desde los apóstoles, cuando empezaron a predicar. Entonces no había libros, no, había pergaminos. Y besaban los pergaminos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la historia de ese pobre hombre. Y aún así les vamos a criticar porque ese vecino tuyo no va a misa, porque está, qué sé yo, reajuntado con una por aquí, porque no está casado por la iglesia, porque tal. Hombre, yo no lo voy a aplaudir, por supuesto. Pero tampoco les voy a juzgar. Yo me tendré que preocupar si cuando me ven a mí ven tu luz, Señor. O ven una cara vinagrada. O ven una cara amargada. Eso me tengo que preocupar. Porque además cuando ven la luz dentro de ti, de una forma o de otra, Dios suscita que un día esas personas te pregunten algo. ¿Por qué? Porque la luz que ven en nosotros les cuestiona positivamente. Y un día te preguntarán algo. Y tú no vas a decir, ¡ay, esta es la mía! Ahora sí le leo la cartilla. Más tonto no puede ser. Entonces, en una décima de segundo le pedirás a Dios que te ilumine. Y responderás a la pregunta. Así, eso es una forma bellísima y muy impactante de evangelizar. Bueno, es un poquito lo de estos pobres hombres, que quizá ahora hay más abundancia de este tipo de hombres,
por la razón histórica que estemos viviendo. Escuchar la palabra, si supiéramos escuchar la palabra, poco a poco el Señor nos enseñaría a degustar la dulzura de su palabra. Ay, Padre. Y eso, pues, en fin, eso tampoco me lo invento yo. Ni se lo inventó ningún santo. Podemos ver este Salmo 119, el versículo 103, en que el salmista dice que dulce me es al paladar tu palabra, más que miel en mi boca. Y San Agustín hablará del paladar del alma. Sí. El mismo San Agustín dice, si el cuerpo humano nos movemos en el mundo con unos ojos y unos oídos y un tacto con los sentidos corporales, el alma también tiene sus sentidos para saber moverse con Dios. Los sentidos corporales para movernos en el mundo. Los sentidos del alma para movernos con Dios. ¿Cuál es el problema? Que te puedes morir con los sentidos del alma cerrados, o sea, que no se han podido abrir. ¿Quién los abre? Padre, enséñeme, ¿qué novena hay? No hay novenas para eso. El amor a la palabra. Leerla con amor, despacito, oyéndote a ti mismo, a ti misma. Que la palabra caiga en tu corazón como una cascada, como un manantial de agua. Y la palabra se irá haciendo notar, y Dios empezará a actuar en tu alma. Y poco a poco irás conociendo la dulzura de la palabra en el alma, que la compara este salmista a la miel en la boca. Incluso dice más que la miel en la boca. Este Pulón no tuvo tiempo para eso. No tuvo tiempo para eso. Qué forma más miserable de vivir, aunque hayan conquistado países. Qué forma tan miserable de vivir. ¿Y qué podemos hacer, Padre? Ya te lo dije antes, seamos luz. Porque la luz siempre interroga a los demás. La luz siempre interroga a los demás. Y a veces la luz es tan familiar, o sea, se hace tan amigable esta luz que ven en nosotros, que vienen y te preguntan. Y repito, el día que te pregunten, en una décima de segundo, pídele a Dios que te inspire y te dará las palabras adecuadas. Bueno, a veces te tienes que adelantar tú. Oye, mira, en tal parroquia, la parroquia hay un grupo que ata tal. Yo viendo tu grupo, ¿qué te parece? Si te gustaría venir, sí, y así me acompañas. Pues sí, ¿cuánta gente ha vuelto a la iglesia por esto? ¿Cuánta gente ha vuelto a la iglesia por esto? O como os he dicho tantas veces, estas catequesis, difundidlas. Por el Padre Antonio. ¿Qué Padre Antonio ni qué narices? Que le den morcillas al Padre Antonio. Padre Antonio está hablando en nombre de Dios, porque Dios me lo inspira. Son catequesis para que el hombre vuelva a Dios, no vuelva al Padre Antonio. A Dios gracias no me conoce casi nadie, de los que me escucháis. Porque muchos de vosotros me escucháis desde América. O vete tú sabes de dónde. De distintas provincias de España. Y ahora con la pandemia solamente se me ven los ojos. Con la máscara que tengo, peor todavía. Bueno, menos mal que ya la mascarilla se lleva menos. Pero bueno, entendéis la catequesis por dónde va, ¿no? Por ahí va la catequesis. Si supiéramos escuchar a Dios, encontraríamos en la palabra cuánto nos ama Dios. Que este amor a Dios no quede en un titular, porque cuando queda en un titular, cuando te viene a lo mejor una mala noticia, una desgracia, a lo mejor no ves ese amor a Dios por ninguna parte. A ver, seamos realistas. Cuando un hombre que vive la palabra y tiene una mala noticia en sí mismo, por ejemplo, en una enfermedad, o en un familiar, o lo que sea,
A ver, el primer impacto es el mismo que todos los demás. Me caché la mar, ¿qué me han dicho? Que tengo esto, uy, que tengo que, uy. El primer impacto es el mismo en todos. Es el primero. La epidermis del alma, reacciona. Pero así como en los demás, ese impacto permanece en ti, va dando paso a un entrar en las experiencias de Dios. Esta palabra que se va abriendo. Este primer impacto ya pasa al segundo plano, cada vez está más lejano. Te acercas cada vez más a esta mano de Dios que sabe acariciarte. Esta es la radical experiencia en la forma de recibir noticias tristes o desgraciadas en la vida, que todas las tenemos y tendremos más. Pero a nosotros el impacto, que es igual, va dando paso, no digo a la conformidad, mucho más que la conformidad. A ver la mano de Dios ahí. ¿Para qué? Para acercarte más a Él. Para acercarte más a Él. Nunca estuvo más cercano Jesús con su Padre que en el momento de morir. Tan cercano que le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Ay, Padre, qué bonito! Déjate de qué bonito. Si está en el Evangelio para que lo vivas tú. Esa cercanía. Mientras que en los demás el impacto se convierte en amargura. En ti se convierte en bendición. ¿Por qué? Porque has hecho un camino muy bonito con la palabra, que no ha sido un camino en vano. Y ahí aparece con toda su fuerza. ¿De acuerdo? Sí, hombre, sí. El amor de Dios. Lo que Dios nos tiene preparado para los que nos aman, dice San Pablo. Ay, lo que Dios tiene preparado para los que les aman. Como voy un poco atrasado, os podéis mirar Romanos 8 o 29 o por ahí. Vais adelante. Todo concuerda para el bien de los que aman a Dios. Pero si os leo esto de la carta a los Efesios, que creo que nunca ha salido en una catequesis, creo, no lo sé. Pero es que lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios es muy bonito. Y os voy a dar la cita y todo para que la paladeéis en vuestra alma, en vuestro corazón. Efesios 3, Efesios 3, versículo 17 al 19. Escuchad qué bonito. Dice Pablo: que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos. Mira tú, en la iglesia primitiva todos eran llamados santos. ¿Por qué? Porque no había otra espiritualidad que la de la palabra, y la palabra rebosaba en su corazón, y Pablo les llama santos. Con todos los santos, ¿cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Hasta la total plenitud, lo pone con mayúscula, de Dios. Qué exagerado San Pablo, ¿no? Bueno, ¿le llamáis exagerado? Bueno, yo creo que San Pablo habla lo que le dijo el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿el exagerado ha sido el Espíritu Santo? ¡Hala! Pues bueno, si os queréis decir, decidlo. Yo no me atrevo a decirlo. Pero es cierto, el Espíritu Santo no descansa hasta que nos llenemos de Dios, de Él, hasta que seamos hijos de Dios. Hasta que seamos hijos de Dios. El amor de Dios dentro de ti. Padre, ¿cómo empieza el amor de Dios dentro de mí? Y dice Jesús, Juan 14, 23, el que me ama guardará mi palabra. Y vendremos a Él. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Guardar la palabra, protegerla. Yo esto no lo entiendo, no importa. Tienes la mente muy pequeña todavía, ya te la abrirá el Señor. Guárdala.
Te la abrirá el Señor y te abrirá el corazón con su fuego, como le pasó a los dos de Maús, que no entendieron nada y cuando Jesús les partió la palabra, partí la palabra. Qué bonito, partí la palabra. El fuego de Dios entró dentro de ellos. Padre, ¿qué tengo que hacer para partir la palabra? No hay metodología. Hay amor a la palabra. ¿Vale? Hombre, una forma de partir la palabra es, por ejemplo, lo que yo os envío. Todos los que escucháis esta catequesis sabéis que los lunes, miércoles y viernes envío a todos los contactos de la comunidad de María de los Apóstoles. Esto reenvían a su vez a miles y miles y miles de personas estos textos que se llaman partir la palabra. Y lo que puedes hacer, pues en un grupo que tú puedes crear, en la parroquia o en tu casa con permiso del párroco, lees este texto una vez, dos, tres. ¿Veis cómo partimos de una palabra y se va abriendo a otras palabras semejantes? Invocáis al Espíritu Santo y vais diciendo lo que os sugiere esta palabra y surgirán otras citas bíblicas, más allá de las dos o tres que he puesto de esos textos. A esto es lo que se le llama partir la palabra. Es sacar de ellas la vida y el espíritu directos a tu corazón. Porque como dijo Jesús, Juan 6:63, mis palabras son vida y espíritu. Haced la prueba. Haced la prueba. Y veréis la alegría que vais a dar a muchísima gente que van a aprender, igual que tú, a partir la palabra. Eso ya queda de por vida. Eso ya queda de por vida. Bueno, así, así es. Así es. El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Cuando iba a empezar a dar la catequesis y vi que había esta lectura, en ese momento Dios me partió la palabra y puse aquí una nota que dice, al lado de la cita, sembrador. Pues Dios sabía por qué me partió la palabra en ese momento. Porque habéis tenido, sin yo pretenderlo, en este momento, un ejemplo clarísimo de lo que es partir la palabra. Vamos a ver los pasos que hemos dado, que Dios ha dado conmigo y que yo en su nombre estoy dando. ¿Por qué en su nombre? Porque yo valgo mucho menos que vosotros. En su nombre parto esa palabra. Dice Jesús, Juan 14:23, el que me ama guardará la palabra, y mi Padre amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y parte de la palabra, ¿cómo? El Espíritu me lleva a esta palabra del sembrador. Jesús compara la palabra a la semilla, lo dice él mismo, y cae en buena tierra. No tiene abrojos ni espinos, y si los tuvo ya fueron quitados. Y hay que preparar la tierra. Hay que tirar piedras, abrojos y espinos. ¿Qué son las piedras? Tu amor a ti mismo, tu amor a los ídolos de este mundo, tu amor al dinero, tu amor a tal, tu amor a cual, tus vanidades, que no puedes vivir sin ella y que cada día te hace más ridículo. No te lo dicen, pero cada día te ves más ridículo con tus vanidades, porque esto apesta, las vanidades apestan. Y entonces la tierra hace la vez, en esta parábola del sembrador, hace, digamos, la vez del corazón. La tierra acoge la semilla, como que se va abriendo hasta meter la semilla dentro. Claro que está a la mano del agricultor, pero la tierra está ahí. Y la semilla dentro hay la paciencia de esperar el tiempo que sea necesario. Y de pronto sale una pequeña hojita verde, una hierbita nada más, y luego va creciendo en un pequeño tallo, y después una gran espiga de trigo, símbolo de la fecundidad del Evangelio. Eso es partir la palabra, guardar la palabra en el corazón y la tierra que guarda la palabra hasta que da su fruto. ¿Ves qué bella es lo de partir la palabra? No hay cursos para esto, no los busques. Entre tú y Dios. Y si yo soy de alguna ayuda, bendito sea Dios. Porque para eso me llamó al sacerdocio, para ayudar en estas cosas y otras cosas más. Pero esto lo esencial, la predicación, la esencia de todas las esencias, la predicación del Evangelio. Id y anunciad el Evangelio por todo el mundo.
Y mi alegría es que este evangelio va por muchos países del mundo. Y estoy predicando desde mi habitación. ¿Eh? Exactamente. Estoy sentado y apoyando los brazos en una mesa. Y tengo el móvil a 10 centímetros de mi boca. ¿Veis lo grande que es Dios? Lo infinitamente grande que es Dios. ¿Qué pensaba la pandemia? ¿Que iba a acabar con la predicación? Pues está llegando a más gente que antes de la pandemia. También porque vosotros estáis viviendo muchísimo más. Y esto me consta. Y porque Dios me ha abierto nuevas puertas. Desde la pandemia. Que antes no tenía abiertas. Porque Dios puede con todo. Y hará de ti un evangelizador. Y hará de ti una evangelizadora. Déjate tus escrúpulos, déjate tus complejos, déjate, Dios ya conoce tus complejos y conoce tus pecados mejor que tú tienes pecados que te das cuenta solamente cuando la palabra entra dentro de ti, dices, uy, había hecho esto y no me di cuenta y no le di importancia hablar mal de uno, hablar mal de otro, yo comulgaba tan tranquilo. Bueno, lo hemos hecho todos, así que tranquilo, no te rasgues las vestiduras, pero si es bueno. Si eso te ha pasado a ti, como nos ha pasado a todos, llévalo al sacramento de la confesión para que oigas de parte de Dios. En nombre de Dios, yo te absuelvo de tus pecados. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tenéis que ver la confesión como un maravilloso don de Dios, no como una carga. Y no está inventado por los hombres. Fue Dios el que lo dijo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Exactamente. Bueno, vamos a la última parte de la catequesis, la última parte del Evangelio de hoy. Es una parte muy fuerte. Bueno, ¿y qué Evangelio no es fuerte? Hasta el Evangelio me parece más simple. Cuando Dios te lo abre, te ves desnudo. Ante el Evangelio. Este he sido yo también. Dios en su misericordia nos hace ver estas cosas. Bueno, el caso es que yo doy un salto en la catequesis, porque si no nos da tiempo. Lo que dijo este rico Epulón, cuando Abraham le dijo que había un abismo infranqueable entre él y Lázaro, que le pedía una gota de agua, ¿os acordáis, no? ¿A quién pedía una gota de agua? Bueno, Abraham le dijo que había un abismo infranqueable, como el que hay entre el cielo y el infierno. No lo hay entre el cielo y el purgatorio, porque está la puerta abierta para ir al cielo. Entre el cielo y el infierno, sí. Replicó el Epulón. Con todo te pido, Padre, te ruego que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Le dijo a Abraham, ¿tienen a Moisés y a los profetas? Que les escuchen. Y él dijo, no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Y les dijo Abraham, si no oyen a Moisés, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. La tentación de ir hacia Dios e incluso hacia la Virgen con milagros y plantarte en los milagros. Repito, no es que los milagros no sirvan, pero plantarte en los milagros. Te quedarás siempre a mitad de camino, como dijo Abraham al rico Epulón. Aunque resucite un muerto, y mira que es un milagro gordo. Y padre, ¿cómo me puedo convertir entonces? Con lo que está diciendo este señor. Abraham, al rico Epulón, ya tienen la ley y los profetas. Esta es una expresión que tenemos que entender. Algunos de vosotros ya me la habéis oído. La ley y los profetas era la expresión o la frase o las palabras con que Israel reconocía la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Se le llamaba la ley y los profetas. Cuando se hablaba de la ley y los profetas, todo el mundo sabía que hablaba de la Biblia hasta entonces revelada, es decir, el Antiguo Testamento. Y dice Abraham, ¿conocen los Salmos? ¿Conocen el libro del Éxodo? ¿Conocen el libro del Deuteronomio? ¿Conocen a Jeremías, a Isaías? Si no les escuchan,
aunque resucite todo el cementerio de Jerusalén, no se convertirán, porque la conversión viene por la palabra. Ya les dijo Pablo, ¿no? La carta a los romanos y a los gálatas. La fe viene por la predicación. Y la predicación del Evangelio, no del guapo que tú eres, que estuviste en misiones, que hiciste por aquí, que fundaste una iglesia no sé dónde, que levantaste 3 parroquias, que eres director de un grupo en la parroquia, que eres el cantor de la parroquia, que eres el catequista de la parroquia. Todo eso está muy bien y cuanto más mejor, repito, cuanto más mejor, repito. Ojalá eso te llevase a ir hoy a tu padre y decir, padre, cuente conmigo para lo que usted cree que yo pueda hacer. Ojalá, ojalá y ojalá. Es un paso buenísimo que quieres hacer eso. ¿Eh? Ojalá. Pero ahora de predicar es el Evangelio, la palabra de Dios. Partir la palabra para los demás. Y tienes un maestro que te enseña, Jesús. A nadie llaméis maestro, Jesús. Yo os doy las pautas, las seguiré dando siempre. Y hay gente que me escribe al WhatsApp, dice, padre, me gustaría, y yo, bueno, a esa persona pues ya se lo digo más personalizadamente. ¿Eh? Y le digo, ¿cuándo tienes tiempo tienes libre que te llamo por teléfono? O al lugar por teléfono, está bueno, pues mire, padre, esa tarde a las 8, sí, sí, a esa hora podemos, tú ya no trabajas, yo puedo coger, y por teléfono les doy unas pautas. Pero tampoco es necesario, no os preocupéis. No me vais a llamar desde Puerto Rico, ¿no? ¿Eh? ¿Entendéis, no? No, no es necesario. Con eso tenéis bastante. No es necesario. Ojalá sepamos escuchar. Ojalá sepamos escuchar. Padre, yo voy a misa todos los días. Vete. Pero te vuelvo a repetir. Ojalá sepamos escuchar. Por ejemplo, cuando Jesús habla en ese texto, por ejemplo, de Lucas, el amor a los enemigos, que es Lucas 6, 27 en adelante. Voy a hacer una lectura de este texto y luego os diré si sabéis o no sabéis escuchar. ¿Vale? Y con eso, ¿por qué lo hago? ¿Para dejaros en evidencia? No, para que aprendamos. Os leo. Pero yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale. Al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Amad a vuestros enemigos, etc. Haced el bien. Si ahora os preguntara, ¿qué es lo más importante e impactante que acabas de escuchar de este Evangelio? Ay, yo seguro que el 90%, ay padre, el amor a los enemigos, el presentar la otra mejilla, el no reclamar lo que es tuyo cuando te lo quiten. Esto es lo más importante, a que todos iríais por ahí. Si tuviera que poneros una nota, os pondría 0 patatero. ¿Por qué? Porque lo más importante es el primer versículo. Os lo leo, y no os habéis dado cuenta. Estoy seguro que el 99% no os habéis dado cuenta. Dice Jesús, pero yo os digo a los que me escucháis. Eso es lo primero, saber escuchar. No, no os he puesto una trampa. Es para que caigamos un poquito en la evidencia de que no sabemos escuchar ni siquiera leer la palabra. Porque solamente los que saben escuchar entienden lo que significa, entienden y reciben la fuerza para amar a su enemigo. Hacer favor a tu enemigo, hablar bien de tu enemigo. Hacerle el bien sin que él se entere, anónimamente. Este es el amor perfecto. Solamente lo entienden los que lo escuchan. Y dijo Dios, os digo a los que me escucháis. A partir de ahí, con la escucha viene la fuerza de Dios. Pero San Pablo llama al Evangelio la fuerza de Dios. Le llama el Evangelio de la gracia.
la gracia y la fuerza de Dios dentro de ti, la que nunca tuviste ni tendrás. No, perdón, ni tendrás no. Eso no lo he querido decir, perdonadme. La que nunca tuvimos. ¿eh? Y que cuando ponemos el oído delante de Dios, cuando leemos con el corazón más que con los labios, cuando escuchamos con el corazón, entonces, si sabemos lo que significa escuchar el Evangelio y recibir la gracia de Dios. Jesús es presentado en el Antiguo Testamento como aquel que tendrá el oído abierto a Dios. Antes que hemos leído que no nos resistiéramos al mal, que no nos resistiéramos ante el enemigo que te hace daño, que no te resistas a hacerles el bien, que no reclames nada. Lo hemos leído, ¿no? Que no te resistas ante todo esto. Pues dice dice Dios, por medio de Isaías. Capítulo 50, el versículo del 4 en adelante. Es un salmo mesiánico, que se cumple, un texto mesiánico, una profecía mesiánica que se cumple en Jesucristo y en sus discípulos, también en ti y en mí. Pero se cumplirá en ti y en mí si nosotros queremos, porque Dios no te va a forzar. El Señor Yahvé, empieza el texto, me ha dado lengua de discípulo para que hagas saber al cansado una palabra alentadora, como se cumple en Jesucristo, ¿no? Me dice a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os daré descanso para vuestras almas. Sigo. Mañana tras mañana despierta mi oído. Danos hoy el pan de cada día. Me abre el oído, mañana tras mañana. Mañana tras mañana me pongo delante de Dios para hacer oración y Él me abre el oído. Con 1000 problemas, pero eso vendrá después. Ahora quiero que me abras el oído, Señor. Para escuchar como los discípulos, para escuchar como Jesús, discípulo del Padre, escuchó al Padre. Es precioso, ¿no? Claro que es precioso. Por eso Jesús se encarnó, para enseñarnos a ser discípulos del Padre, haciendo la voluntad del Padre. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. Y escuchad, ¿qué hemos leído antes en Lucas? ¿Os acordáis? No te resistas ante el favor que te pide tu enemigo, por ejemplo, ¿no? No te resistas al mal. Después que te ha abierto el oído, profetiza Isaías sobre Jesús, y yo no me resistí. No me hice atrás. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí, no. Seguí frente a Dios con el oído abierto. ¿Y qué pasó? Pues pasó que Isaías está profetizando aspectos muy profundos de la pasión de Jesús. No me resistí, inmediata ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban. Jesús atado a la columna, un sinfín de latigazos, que le abrieron en canal la espalda. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de insultos y salivazos. Ahí está. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. Y Jesús culminó su pasión, porque tenía el oído abierto. Y su Padre le ayudó, como continúa aquí, pues que sabía que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Puse mi cara como pedernal, para que el insulto no destruyera su fe. Va por nosotros, queridos. No digas si es fácil o es difícil, porque ese es un lenguaje de los no creyentes. Tenemos el lenguaje de los discípulos. Él lo hará todo por mí, como lo hizo por su Hijo Jesús, que venció al decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y suscitó la conversión del ladrón y del guardián romano. Y después de todos los demás, que como dice Lucas, se volvieron a sus casas
golpeándose el pecho. Esto es la fuerza del discipulado. Conversiones sin fin, precisamente porque hemos actuado como discípulos de Jesús, como hijos de Dios. Queridos y queridas, amén. Que Dios os bendiga.